Señorías, empezaré leyendo una carta. Fue escrito por un joven a su madre. Al escucharla, me gustaría que observara y evaluara los procesos de pensamiento que refleja esta carta. Querida madre, hoy me siento mejor que ayer. Realmente no tengo muchas ganas de escribir, pero me encanta escribirte. Después de todo, puedo abordarlo 2 veces. Ayer domingo, hubiera sido tan feliz si tú, Louise y yo hubiéramos podido ir al parque. Uno tiene una hermosa vista desde el castillo de Stefan. En realidad, es muy encantador en Bergoley. Louise escribió a Bergoley en sus 2 últimas cartas. Quiero decir en los sobres. No, la que recibí. Sin embargo, he escrito Bergolesley en el lugar donde puse la fecha. También hay personas en Bergolesley que lo llaman Olslever. Otros hablan de una fábrica. Estoy escribiendo en papel. El bolígrafo que estoy usando es de una fábrica llamada Perry and Company. Esta fábrica está en Inglaterra. Supongo que esto detrás del nombre de la empresa. La ciudad de Londres está inscrita, pero no la ciudad. La ciudad de Londres está en Inglaterra. Lo sé por mis días de escuela. Entonces siempre me gusta la geografía. Mi último maestro en esa materia fue el profesor Augusta. Era un hombre de ojos negros. También me gustan los ojos negros. También hay ojos azules y grises y otros tipos también. He oído decir que las serpientes tienen ojos verdes. Todas las personas tienen ojos. También hay algunos que son ciegos. Estas personas ciegas son guiadas por un niño. Debe ser muy terrible no poder ver. Hay personas que no pueden ver y, además, no pueden oír. Conozco a algunos que oyen demasiado. Se puede oír demasiado. Hay muchas personas enfermas en Bergolesley. Una de ellas me gusta mucho. Me enseñó que en Bergolesley hay muchos tipos. Luego hay algunos que no están aquí en absoluto. Todos son personas peculiares. Quote. Ahora todos comprenderán de inmediato que esta carta no es el producto de un proceso de pensamiento racional. Pero identifica por qué y cómo lo sabes. ¿Qué observaste sobre la carta que te llevó a esta conclusión? Lo que observaste fue que los diversos pensamientos que componen la carta no están vinculados o conectados, lógicamente por ningún tema central. El escritor vaga mentalmente, sus ideas divagan sin ninguna progresión inteligible. Cada oración está conectada a la siguiente por alguna asociación casual, no por una conexión lógica. El total es una bolsa de pensamientos separados y no relacionados. Y aunque cada oración separada es formalmente gramatical y transmite un significado, las oraciones no conducen a ninguna parte, y el total no tiene significado. Lo que la carta carece de manera crucial es el factor unificador e integrador del propósito. El autor de esta carta es un esquizofrénico catatónico. Estaba citando la famosa monografía de Eugene Bleuler sobre la esquizofrenia, la demencia precoz. La carta fue presentada como un ejemplo de pensamiento esquizofrénico. Un síntoma importante de la esquizofrenia es el deterioro del proceso de pensamiento, un deterioro que se manifiesta en la incapacidad del esquizofrénico para mantener un solo propósito y unificar, e integrar sus pensamientos en torno a ese propósito en una progresión lógica. Pensar, en el sentido literal y racional de la palabra, es un propósito para la actividad mental, teniendo como objetivo el conocimiento de la realidad. Ya sea el primer intento de un niño de comprender la diferencia entre un perro y un gato, o el intento de un filósofo abstracto de definir la naturaleza fundamental de la realidad. Es la presencia de un propósito lo que distingue de manera crucial un proceso racional de pensamiento de las divagaciones lunáticas de un esquizofrénico. Donde quiera que haya pensamiento, hay propósito. Un propósito que establece y dirige cada paso de la actividad de pensamiento. Pero así como un enfoque debe establecerse y mantenerse de manera volitiva, también un propósito debe establecerse y mantenerse de manera volitiva.
Para pensar, una mente debe elegir y luego aferrarse a su objetivo mental. Es decir, el problema a resolver o el concepto a comprender. Esto no sucederá automáticamente. Requiere una decisión mental activa. Requiere autoconciencia. Conciencia de lo que la mente está haciendo y dirección y control de lo que la mente está haciendo. Ahora, ciertamente, la mente de la mayoría de las personas no funciona del todo como el esquizofrénico que escribió la carta que cité. Pero la mayoría de las personas tampoco son decididas y conscientes de las actividades de sus mentes. Y como resultado, los procesos mentales de las personas que se considerarían racionales e inteligentes son con demasiada frecuencia terriblemente similares a los del escritor esquizofrénico. La diferencia, como demostraré, es que todos reconocen que un niño no nace sabiendo hablar, caminar, leer, escribir, que debe aprender a hacer estas cosas. Pero todos asumen que de alguna manera un niño y un adulto no saben pensar. Todo el mundo asume que pensar es, en efecto, un instinto, algo que uno solo sabe hacer, y que no se requiere ningún proceso de estudio o aprendizaje. Si crees esto, revisa tus instalaciones. Si tuvieras que detener a una docena de personas al azar, dales un problema en el que pensar y luego pídeles que informen sobre lo que sus mentes habían procedido a hacer para resolver el problema. Descubrirías que se habían involucrado en tipos de actividad mental muy diferentes, pero todos ellos llamaban a su actividad mental pensamiento. Descubrirías que cuando las personas usan la palabra pensar, muy a menudo la usan para nombrar tipos muy diferentes de actividades mentales, algunas de las cuales son efectivas para obtener conocimiento, otras son extremadamente ineficaces. La gente habitualmente toma sus propios procesos mentales como evidentemente válidos para no ser cuestionados. No buscan corregir o mejorar los métodos de pensamiento defectuosos porque ni siquiera se les ocurre considerar sus métodos de pensamiento. Como resultado, los métodos ineficientes, una vez iniciados, se endurecen en hábitos que luego se practican automáticamente. Y los procesos de pensamiento de uno continúan deteriorándose y uno es cada vez menos capaz de resolver problemas, cada vez menos capaz de lidiar con la realidad y de dirigir la vida de manera inteligente. Y aquellos que nunca han aprendido a pensar adecuadamente son, por supuesto, siempre los más rápidos en concluir que la mente es impotente, que el pensamiento no es el medio para adquirir conocimiento. No cuestionan la naturaleza de sus propios procesos mentales. En cambio, cuestionan la eficacia de la razón. Los métodos ineficientes de pensamiento son los mayores destructores de la inteligencia. Cualquiera que sea la capacidad intelectual potencial de un hombre, su capacidad real para lidiar con los problemas no puede ser mejor que su método de pensamiento. Nada mejor que su método de usar esa capacidad. El cerebro más grande de la Tierra no podría resolver el más simple de los problemas si lo abordara por el método del escritor de cartas esquizofrénico. Todos ustedes han oído el dicho: a quien los dioses quieren destruir, ellos primero enloquecen. Si observas la forma en que la mayoría de los hombres llevan sus vidas, concluirás que es más preciso decir a quien destruirían los dioses. Primero hacen estupideces. Pero esta estupidez no es el resultado de un cerebro deficiente. Es una estupidez hecha por uno mismo, una estupidez que es el resultado inexorable de procesos de pensamiento ineficientes. Una alta capacidad intelectual es solo un potencial que su poseedor debe aprender a utilizar. Permítanme darles una ilustración. Un joven está a punto de ingresar a la universidad y está tratando de decidir si inscribirse en la Universidad A o en la Universidad B. Va a su habitación con el propósito de pensar en este problema. Ahora, aquí sintonizaremos con sus procesos mentales internos.
Hay un profesor muy bueno con una reputación brillante en la Universidad A, pero la Universidad B es más conveniente para viajar desde casa. Me pregunto si papá me comprará un auto. Me gustó el nuevo Thunderbird, el gris y blanco que vi era genial. Papá es un tightwad. Dijo que me conseguiría un auto, pero probablemente cambiará de opinión. Carol va a la universidad. Creo que no la veo mucho en estos días. Me pregunto con quién ha estado saliendo. Sí, las tarifas en ambas universidades son las mismas, por lo que realmente no hay ningún problema allí. Creo que llamaré a Carol esta noche. Ahora me pregunto qué universidad tiene una mejor selección de cursos. Eso sería importante saberlo. Prefiero el Thunderbird azul empolvado también. Dicen que la universidad es mucho más difícil que la secundaria, pero lo haré bien. Siempre he sido un buen estudiante. Pero, ¿cómo diablos voy a decidir a qué universidad asistir? En este punto, el padre del niño entra en la habitación y le pregunta qué ha estado haciendo. El niño responde que ha estado pensando mucho en a qué universidad asistir, pero de alguna manera parece que no puede decidir. Ahora la pregunta es, ¿ha estado pensando este chico? Las conexiones entre sus pensamientos eran ciertamente más comprensibles que las del esquizofrénico, pero observe las similitudes muy significativas aquí. Una vez más, no había una relación lógica entre un pensamiento y el siguiente. No hubo un propósito seguido consistentemente que dominara e integrara la secuencia de pensamientos. El proceso mental era esencialmente pasivo. El niño no dirigió las acciones de su mente. Más bien, era simplemente el observador de las asociaciones hechas por su subconsciente. Si se puede comparar la mente con un coche, entonces este chico no conducía el coche. Él solo fue a dar el paseo. Pregúntese con qué frecuencia se ha involucrado en un proceso mental similar y lo ha llamado pensamiento. En la medida en que lo haga, la diferencia entre ese niño y usted, por un lado, y el esquizofrénico, por el otro, es que el niño y usted pueden reafirmar y restablecer el control sobre la función de su mente al elegir hacerlo. Este esquizofrénico no puede. ¿Qué debería haber hecho el chico en su lugar? En esencia, su proceso de pensamiento debería haber seguido un patrón como este. ¿Por qué voy a la universidad para capacitarme para mi futura profesión? Entonces, ¿qué universidad A o B puede, que yo sepa, ser la mejor? Para ello, existen tres criterios esenciales. 1. El nivel académico general de los respectivos colegios. Segundo, el calibre de los profesores en el campo que estudiaré. Tercer, la amplitud de los cursos ofrecidos en mi campo en las respectivas universidades. Parece que el nivel académico de los dos colegios es el mismo. Ambos son considerados de primer rango. Se dice que el profesor que enseña en la Universidad A, es un hombre brillante en su campo, y nadie tiene una reputación igual a la de la Universidad B. La Universidad B, sin embargo, ofrece casi el doble de cursos que la Universidad A, lo que significa que podría adquirir una educación más amplia y firme allí. Creo que esto supera la ventaja de estudiar con el profesor R. Por lo tanto, creo que asistiré a la Universidad B ahora. No hace falta decir que el proceso de pensamiento que acabo de presentar está muy simplificado, pero refleja la esencia del enfoque correcto, el establecimiento de un propósito, la formulación y respuesta de preguntas relevantes, y una deducción de las respuestas de uno que esté en consonancia con el propósito original de uno. Ahora, si sucediera que al comparar los tres aspectos de las universidades A y B, los encontrara iguales, el niño sería libre de decidir a cuál asistir según otro estándar menos fundamental, como quizás qué universidad era más conveniente físicamente para llegar desde casa, o a qué universidad asistía Carroll. Pero entonces tendría que saber que ya no estaba juzgando por criterios académicos o escolásticos, y tendría que saber por qué estaba justificado actuar de otra manera. He comparado la mente con un coche. Para continuar con la metáfora,
Llamamos al proceso de pensamiento activo y con propósito conducir en el asiento delantero, y llamamos pensamiento asociativo pasivo conducir en el asiento trasero. Déjame explicarte por qué. Considere lo que uno hace cuando es el conductor de un automóvil, sentado al volante y dirigiéndose hacia un destino elegido. El conductor del asiento delantero primero debe saber exactamente a dónde pretende ir. Luego, debe dirigir el movimiento del automóvil hacia su objetivo elegido por la ruta más corta y eficiente. Mientras conduce, debe estar atento constantemente a las señales de tráfico, señales que le indicarán que está avanzando en la dirección correcta. Debe estar constantemente en control total de lo que está ocurriendo. Debe elegir y dirigir deliberadamente cada paso de su progresión. Ahora considere, en contraste con esto, lo que uno hace cuando es el pasajero de un automóvil que está a la espera del viaje. Cuando uno es un conductor de asiento trasero, el conductor de asiento trasero no tiene ningún propósito en el sentido de un destino que ha asumido la responsabilidad de alcanzar. Es pasivo con respecto al objetivo final del coche. Simplemente está siendo llevado y no está iniciando ni influyendo en el movimiento y la dirección del automóvil. Se sienta pasivamente observando cualquier paisaje que el automóvil pueda pasar, terminando donde sea que el automóvil se detenga. El paisaje que ve es el paisaje que rueda por su ventana, y él es solo su contemplador pasivo. De la misma manera, el conductor del pensamiento en el asiento trasero no elige un objetivo final, un destino, un propósito para su actividad mental. Es llevado mentalmente de forma pasiva. No dirige la progresión de su pensamiento. Simplemente observa lo que su subconsciente le da de comer por asociación casual. Y la conclusión o decisión, si la hay, a la que finalmente llega en su pensamiento, no está determinada por los hechos, ni por la lógica, sino por cualquier idea aleatoria, recuerdo, emoción e imagen que lo lleve. El primer atributo, entonces, del pensamiento eficiente y racional es que tenga un propósito, que esté dirigido a un objetivo. El pensador debe elegir consciente y deliberadamente su propósito. Es decir, elegir el problema a resolver, la pregunta a responder. Ahora, una vez que se elige y se define claramente ese propósito, el medio para aferrarse a él y nunca desviarse de él es establecerse subpropósitos, lo que significa plantear y responder preguntas relevantes. Aquí de nuevo, la analogía de un conductor de asiento delantero de un automóvil será útil. El conductor del asiento delantero que se dirige a un destino específico en Connecticut debe saber que hay ciertas señales en el camino, señales que indican giros y carreteras, y nombres de calles que le dirán que se está moviendo hacia, no lejos de su objetivo final. De la misma manera, el conductor del pensamiento en el asiento delantero debe conocer los marcadores a lo largo de su camino mental. Debe conocer las preguntas que deben hacerse y responderse, los subproblemas que deben resolverse en el camino hacia su objetivo final. El chico del segundo irracional ejemplo de pensamiento que te di el primero, definió su problema para decidir entre dos universidades. Luego definió tres subproblemas que debían resolverse antes de poder encontrar la respuesta: el nivel académico de las dos universidades, el calibre de los profesores y la amplitud de los cursos ofrecidos. Sabía que estas eran las tres preguntas que debían hacerse y responderse para saber a qué universidad asistir. Es este proceso de hacer y responder preguntas, la creación de subproblemas, lo que mantiene el propósito principal de uno funcionando como un agente de dirección mental. O hacer las preguntas correctas te dará la respuesta si ya posees el conocimiento necesario en tu subconsciente, o las preguntas te dirán lo que tienes que averiguar. Recordará que en la segunda conferencia de este curso, el señor Brandon discutió la naturaleza y la función del subconsciente.
Explicó que el subconsciente es la suma de todas las percepciones, identificaciones, asociaciones y conclusiones de uno en las que la mente no está enfocada presente y activamente. Y describió la naturaleza de la relación entre el almacén subconsciente y la presencia de una meta o propósito, sostenido en la mente consciente de la siguiente manera, y cito: es la meta o propósito que una mente ha establecido en cualquier instancia dada lo que determina qué material del contenido total del conocimiento de la mente se le alimentará desde el subconsciente. Por ejemplo, si un hombre elige pensar en un tema específico de la economía para resolver el problema de lo que determina los precios pagados por los bienes, es el material relevante para ese tema el que fluirá hacia su conciencia. Su subconsciente lo alimentará para su consideración con el conocimiento que posee sobre la oferta, la demanda, la producción, el consumo, el comercio, etc. Pero si un hombre no sabe claramente qué es lo que quiere saber, si no tiene un propósito claramente definido, un problema claramente definido para resolver, si decide pensar en economía con un objetivo vago y generalizado, el conocimiento que requiere de su sistema de archivo subconsciente no estará disponible. Su mente vagará sin rumbo entre fragmentos de conocimiento al azar y conexiones aleatorias. Se encontrará incapaz de concentrarse y pronto abandonará el intento por considerarlo inútil. Al igual que una computadora electrónica, el subconsciente requiere exactitud de las órdenes que recibe para funcionar de manera eficiente. Y si se le dan órdenes contradictorias, no funcionará en absoluto. La incapacidad de resolver un problema a menudo se debe a la ausencia de una definición precisa e inequívoca del problema que se desea resolver. Un propósito en una mente actúa en relación con el subconsciente como un estándar de selección, sin el cual ningún pensamiento es posible. Cuando una mente abandona el propósito, abandona el pensamiento. Y lo que fluye a través de ella desde el subconsciente no está determinado por la lógica, sino por la asociación. Por lo tanto, el hecho de no definir un propósito exacto en el pensamiento hace que el conocimiento almacenado de uno no esté disponible e inútil para la mente consciente, al igual que si uno no hubiera aprendido nada en el pasado y no hubiera almacenado ningún conocimiento. El niño en el primer e irracional ejemplo de pensamiento que le di, que intentó decidir entre las dos universidades de una manera secundaria, puede haber guardado en su subconsciente toda la información que requería para tomar una decisión racional. Pero debido a que conducía en el asiento trasero, ese conocimiento no estaba disponible para él y su problema era, a todos los efectos prácticos, insoluble por su método. Podría haber hecho una elección desastrosamente incorrecta de universidades, decidiendo por capricho del momento o por la presión de un amigo, a pesar del hecho de que poseía tanto la inteligencia como el conocimiento que podrían haberle permitido tomar la decisión correcta. Ahora considere otro tipo de proceso mental relacionado en el que muchas personas comúnmente se involucran, cuando piensan que están pensando, una especie de conducción en el asiento trasero, que a veces se confunde con un proceso de pensamiento con un propósito porque en este caso, la mente no está vagando sin rumbo, aunque su objetivo no es, de hecho, la solución de un problema. Un hombre llega a casa de su oficina una noche y saluda a su esposa como de costumbre. Él se da cuenta vagamente de que ella parece tensa, pero le presta poca atención. Entonces, de repente, explota de ira y les dice que hoy es su aniversario y que él lo ha ignorado por completo. Sintiéndose culpable, el hombre se pone a la defensiva y se enoja, y se produce una amarga pelea. Su esposa lo acusa de no cuidarla, de nunca haberla cuidado, mientras que él insiste en que es tonta al leer cualquier significado en su olvido y que, además, tenía serios problemas de negocios en su mente.
La pelea aumenta en intensidad y finalmente la esposa se va a su habitación llorando. El esposo está molesto y decide pensar en la pelea y sus causas. Está decidido a entender quién tiene razón y quién está equivocado, y a encontrar una manera de resolver el desacuerdo. Lo que hace es algo como esto. Retrata en primer lugar el metro abarrotado y congestionado que tomó de camino a casa. Recuerda lo cansado que estaba y que estaba ansioso por ver a su esposa y olvidar los problemas del día. Recrea mentalmente su llegada a casa, luego el repentino arrebato de su esposa, luego su propio sentimiento de culpa. Él vuelve a escuchar mentalmente las acusaciones que ella había hecho contra él. Recuerda y vuelve a experimentar su enojo resultante. Él repite en su mente las respuestas que le había dado a sus acusaciones y lo que ella había respondido entonces. De esta manera, revive toda la progresión de la noche, repasando cada palabra, cada gesto, cada expresión, cada emoción, hasta la salida de su esposa de la habitación. Tal vez pase una hora de esta manera, al final de la cual no está ni un ápice más cerca de comprender quién tiene razón y quién está equivocado, o qué se puede hacer para afectar una reconciliación. Se ha dedicado a la actividad mental, pero no ha estado pensando. Su mente no se ha alejado de temas no relacionados, pero no ha estado pensando. Ha estado revisando y volviendo a experimentar pasivamente eventos pasados y sus propias emociones pasadas. No ha estado pensando. Ha estado guisando. Una revisión no es un proceso de pensamiento. Ejecutar una película muda en la mente de uno no es un proceso de pensamiento. Revivir una experiencia emocional no es un proceso de pensamiento. Sin embargo, el ejemplo que acabo de dar es precisamente lo que muchas personas hacen cuando supuestamente están pensando. Ejecutan precisamente este tipo de película en sus mentes. Se sienten mal, se preocupan, suspiran, caminan de un lado a otro y luego concluyen que, a pesar de sus mejores esfuerzos y su pensamiento más duro, simplemente no pueden resolver su problema. ¿Qué debería haber hecho este hombre en su lugar? ¿Qué constituiría un proceso de pensamiento de la actividad mental racional en un caso como este? En primer lugar, el hombre debe identificar claramente el hecho de que su problema tiene dos aspectos, que dos cuestiones están involucradas: su olvido de su aniversario y la reacción violenta de su esposa a su olvido. Entonces podría comenzar preguntándose si era correcto, incluso considerando la presión de los problemas comerciales en su mente, olvidar su aniversario. Podría decidir que no fue así objetivamente, que su esposa sí tenía motivos para ofenderse, que no debería haber dejado que su sentimiento de culpa se convirtiera en ira y que le debe a su esposa una disculpa y una explicación. Entonces podría preguntarse por qué su esposa se había apresurado a asumir que no se preocupaba por ella. ¿Por qué había sido tan violenta en sus acusaciones? ¿Le había provocado en el pasado para que temiera su indiferencia? Tal vez decida que no ha sido negligente en el pasado al proyectar sus sentimientos por ella, que no le ha dado motivos para preocuparse por su actitud real. Tal vez él sabe que, como ella misma ha admitido, es propensa a exagerar y ser demasiado sensible. Concluye que ella tuvo la culpa de sacar las implicaciones que sacó de su olvido. Con estas conclusiones en mente, puede ir con su esposa, decirle lo que ha identificado y resolver la disputa. Ahora esto es, por supuesto, muy esforzado. Puede haber muchos más elementos para que el hombre los considere, pero en esencia, este es el enfoque racional, el método racional para enfrentar tales problemas. La aclaración de la naturaleza del problema a resolver, luego la pregunta y respuesta de los subproblemas que deben entenderse para que se resuelva el problema principal.
Un proceso de pensamiento con propósito, racional, paso a paso y lógicamente unificado para mantener cualquier proceso de pensamiento con propósito. Para ser un conductor de asiento delantero, es necesario, por supuesto, mantener la mente enfocada. Concentrarse significa simplemente estar consciente, ser consciente, percibir, en oposición a un estado de días de niebla mental. El acto de enfocar la mente es el acto mental primario. Es la condición previa del pensamiento con propósito. Uno no puede pensar mientras está mentalmente medio dormido. Pero es importante entender que la alternativa de uno no es entre un estado de conciencia mental plena, clara y aguda y un estado de días completos similar a la niebla. Hay muchos grados de claridad mental, muchos grados de concentración entre estos dos estados. Muchas personas pasan gran parte de sus vidas en un estado de semi-conciencia. Funcionan como si estuvieran viendo la realidad desde el agua, con un velo que desdibuja su percepción. Algunas personas, muy pocas, existen en un estado de claridad mental total de una conciencia aguda y luminosa, pero la mayoría cambia de un lado a otro en estados de conciencia que no son ninguno de estos dos. Permítanme ilustrar solo algunos de los posibles niveles de enfoque. En la parte inferior de la escala está el estado en el que uno se mueve a través de la realidad de manera pasiva, apenas percibiendo, tomando decisiones, actuando, moviéndose, aceptando o rechazando ideas con la mente y el enfoque apagados en un coma epistemológico virtual. Un nivel de conciencia ligeramente más alto es aquel en el que uno se enfoca lo suficiente como para percibir y estar consciente, pero no hace ningún esfuerzo por emitir juicios. El significado de lo que uno percibe no se identifica. Uno no estima nada, no evalúa nada, no concluye nada. En tal estado, podrías, por ejemplo, escuchar y entender cada palabra que estoy diciendo esta noche, pero no formarás ningún juicio sobre la validez de lo que estás escuchando. No preguntas si lo que estoy diciendo es verdadero o falso, correcto o incorrecto. Oyes, pero no estimas. Percibes, pero no juzgas. Un nivel de enfoque ligeramente más alto es aquel en el que uno capta y juzga, pero no hace nuevas conexiones. No realiza un nuevo pensamiento activo. En este estado, puedes captar lo que estoy diciendo y estimarlo, pero nada más. No integras tus percepciones y juicios en el resto de tus premisas. Tal vez algunos de los puntos que se hacen aquí son relevantes para sus problemas, pero en este estado de conciencia, su mente no hará la conexión. Tu mente no está configurada para ese nivel de esfuerzo, por lo que el conocimiento potencialmente valioso pasa de largo. Otro nivel es lo que se puede llamar enfoque selectivo. En este estado, uno es consciente de una realidad fragmentada, una realidad parcial, una realidad segmentada, pero no el todo, partes y aspectos, pero nunca el total de lo que uno está tratando. En este estado, puedes concentrarte de vez en cuando en un punto u otro. Tu conciencia va y viene. Ve un problema y luego se aleja. Y no hay agujero, no hay suma en tu mente, solo el recuerdo de secciones y partes aisladas, desconectadas y no integradas. La claridad mental plena significa un estado en el que uno percibe, juzga, conecta e integra el significado conceptual completo de cada aspecto de aquello con lo que uno está tratando. Uno agarra, uno juzga. Uno busca nuevas conexiones, nuevas aplicaciones, nuevas integraciones. Uno asume la responsabilidad de la plena conciencia. Permítanme ilustrar lo que significa el estado de enfoque total de la siguiente manera. Es el estado de un cazador experto que se mueve a través de una jungla.
El cazador no tiene miedo, pero sabe que el peligro existe y que debe estar alerta a cualquier señal que le avise. A medida que se mueve, sus sentidos y su mente están completamente afilados, completamente listos para percibir. Inmediatamente escuchará cualquier sonido inusual. Inmediatamente percibirá cualquier vista inusual que pueda indicar peligro. Si escucha un sonido extraño, se pregunta si es un susurro de hierba o el silbido de una serpiente. Él interpreta y juzga todo, y lo hace con el mayor cuidado y precisión posible. Si ve algo nuevo y desconocido para él, no se encoge de hombros y se aleja porque la comprensión requiere demasiado esfuerzo. Sabe con demasiada claridad que su vida depende de su poder para comprender, que su supervivencia depende de la eficiencia con la que usa su mente. Este es el estado de plena concentración, pero no debe reservarse para las excursiones a la selva. Lo necesitas ahora y en este momento y en todos los momentos de tu vida. Lo necesitas en el trabajo, lo necesitas en tu apartamento, lo necesitas caminando por la calle, lo necesita cuando selecciona un candidato político o una carrera. La gente no usa su conciencia de la misma manera en todo momento. Se enfocan en diferentes grados en diferentes situaciones y en diferentes temas. A veces conducen en el asiento delantero, a veces conducen en el asiento trasero. Todos ustedes han conocido a personas que parecen notablemente inteligentes cuando se trata de un tema y notablemente estúpidas cuando se trata de otro. Todos ustedes han conocido a personas que son brillantes en sus profesiones, que pueden lidiar con ideas abstractas de manera fácil y eficiente, pero cuyas vidas personales consisten en una catástrofe innecesaria tras otra. No es su inteligencia la que varía, es su uso de la misma. Si desea saber si siempre está enfocado o no, si desea conocer el estándar con el que medirse, proyecte cómo leería un contrato legal que involucre grandes sumas de dinero y compromisos a largo plazo, un contrato que afecte todo su futuro. En tal caso, serías como el cazador de la selva. Estarías en plena concentración. Estudiarías el significado y la implicación de cada palabra y cláusula. Y no se saltaría la letra pequeña simplemente porque pareciera compleja y difícil. Sabrías que es precisamente la letra pequeña la que requería tu atención indivisa. Eres el conductor del asiento delantero. En la medida en que este sea su modo normal y constante de funcionamiento mental, nada menos servirá. En la medida en que este no sea su modo de funcionamiento mental, está viviendo a menos de su capacidad intelectual. Estás poniendo en peligro y socavando tu felicidad, tu realización, tu autoestima, tu vida. Es la letra pequeña de la realidad, que, sin leerla, es la destructora de vidas humanas. Ahora, es posible que desee preguntar, pero ¿qué pasa si estoy aburrido de un determinado tema, conversación o persona? ¿Qué pasa si me enfrento a algo que no me interesa? Entonces, ¿no es legítimo perder el enfoque? Bien traducido, el significado de tal pregunta es, no es legítimo hacerme inconsciente, disolver mi mente en la niebla, convertirme en menos que un animal. Si, por ejemplo, estás atrapado en escuchar una conversación aburrida, la solución no es hacer que el tablero sea insoportable matando tu mente. En cambio, concéntrate en otra cosa, en algo que te interese. Pero sí debes unirte a la conversación, si es necesario que hables, entonces debes mantenerte enfocado en ello. Tu única alternativa es hablar y actuar sin saber lo que estás haciendo. Enfocarse significa, en esencia, saber lo que estás haciendo en existencia y saber lo que estás haciendo en conciencia. Si estás estudiando filosofía en la universidad y te dicen que debes tomar un curso de química que no te interesa, la solución no es asistir a clases de química en un día de estupor. Dado que la química le interesa menos que la filosofía,
Entonces leerá racional y válidamente menos libros sobre el tema. Profundizarás en ello con menos profundidad. No intentarás hacer ningún trabajo original en él. Pero esto no significa que leas los libros que lees sin ser consciente de lo que estás leyendo. Su premisa puede ser legítimamente que aprenderá menos, pero aún tendrá que aprender lo que está aprendiendo. Aún tendrás que saber lo que se dice en clase. Todavía tendrás que permanecer consciente. Tendrás que estar completamente enfocado tanto como cuando estés estudiando lo que te interesa. Lo que es opcional en la vida de cualquier hombre es lo que elige tratar y en qué medida. Lo que no es opcional es el estado mental en el que se ocupa de lo que le concierne. Lo que no es opcional es si permanecerá enfocado o no. ¿Hay momentos en los que es apropiado dar un descanso a la mente de uno? Sin duda, si uno sabe lo que está haciendo. Al final de un día ajetreado, puede llegar a casa, arrojarse en el sofá, vaciar su mente de cualquier búsqueda intencional y simplemente flotar. No hay nada de malo en esto, siempre que sepa que se está dando un descanso mental. Estás en peligro solo si no conoces la diferencia entre este estado y un estado de trabajo mental con propósito. Estar enfocado no significa que uno siempre deba estar en la búsqueda de la solución a un problema. Si, por ejemplo, vas a una fiesta, no estás allí para resolver problemas intelectuales, pero deberías estar completamente enfocado. Todo lo que ha cambiado es el objeto de su enfoque. Una celebración no significa escapar de la responsabilidad de la conciencia. Solo significa la suspensión del trabajo productivo. Hay personas que necesitan desenfocarse, que necesitan apagar su conciencia para celebrar, para sentirse libres de divertirse. Sí, los hay, pero eso es un estado de neurosis. Estas son las personas que huyen del conocimiento de que no tienen nada que celebrar, que no tienen autoestima y que solo un estupor mental autoinducido puede anestesiar su autodesprecio. La herramienta cardinal del pensamiento, hecho en pleno enfoque, es el lenguaje. Para ilustrar el papel indispensable de las palabras como el medio por el cual el hombre retiene y simboliza sus abstracciones, le pediré que pruebe el siguiente experimento. Considere cualquier convicción suya que se sienta seguro de su capacidad para probar, como la convicción de que el asesinato es inmoral. Ahora, y te voy a dar un momento para hacer esto aquí. Ahora traten de probar esta convicción, de probarla en sus propias mentes. Pero hacerlo sin usar palabras. Lo que sea de tus expresiones, supongo que lo has observado, no se puede hacer. No hay forma de formar o retener sus pensamientos en la conciencia. No hay forma de ordenarlos en una progresión lógica. No hay forma de conducir en el asiento delantero sin el uso del lenguaje. Sin lenguaje, el hombre no puede sostener un proceso de pensamiento. Sin embargo, la gente a menudo intenta pensar sin lenguaje. El resultado es que se desenfocan. En lugar de palabras, sustituyen emociones, imágenes y recuerdos. Pero estos no son sustitutos de ideas claramente formadas y verbalizadas. La conclusión de un silogismo no se alcanza por la unión de una emoción y una imagen mental. Cuando las personas hablan entre sí, normalmente no intercalan entre sus oraciones bocetos de imágenes e informes sobre sus emociones aleatorias. Si intentaran tales intercalaciones, no se entenderían. Pero la mayoría de las personas no tratan sus propias mentes con el respeto que otorgan a las mentes de los demás. Asumen que para ellos, cualquier mezcolanza caótica es lo suficientemente buena. Ahora, por supuesto, hay personas que hablan de manera caótica e incomprensible a otros que murmuran sonidos inarticulados sobre sus sentimientos en lugar de comunicar ideas con claridad. Estas son las personas que dirán, oh, no puedo explicarlo,
pero sé a lo que me refiero. La verdad es que esas personas no saben lo que quieren decir. Simplemente sienten lo que sienten que quieren decir. Y muy a menudo, al usar palabras literalmente, no significan nada en absoluto. Un hecho que se ahorran la incomodidad de descubrir al no intentar traducir sus sentimientos en palabras. Por supuesto, a veces puede suceder que un hombre tenga un pensamiento para el que no puede encontrar las palabras de inmediato. El pensamiento es el producto de alguna integración subconsciente de ideas. El pensamiento puede incluso ser válido, pero él no sabe qué es ese pensamiento hasta que puede traducirlo en palabras. Conocimiento. El conocimiento conceptual comienza solo con el empleo del lenguaje. Los psicólogos informan que en el proceso de creatividad artística y científica, hay muchas actividades mentales preliminares que tienen lugar a nivel subversivo, y en estas actividades, varios tipos de imágenes generalmente juegan un papel central. Así que no deseo dejar la implicación de que no existe el pensamiento subversivo. De hecho, no solo los artistas y los científicos, sino todos nosotros nos involucramos en el pensamiento subversivo algunas veces. Pero lo que debe enfatizarse en este contexto es que tales procesos subversivos son, en el mejor de los casos, solo una etapa, la etapa inicial en el proceso general de pensamiento y creatividad. Una persona que es incapaz de llevar su pensamiento a una forma conceptual verbal no lo controla y no puede estar segura de la validez de ninguna de sus conclusiones. El lenguaje es la prueba de fuego de la claridad y la coherencia. El lenguaje es la única forma en la que es posible razonar explícitamente y someter las conclusiones al juicio de la razón y la realidad. Para pensar, el hombre tiene que dibujar abstracciones, formar conceptos y dar identidad a estos conceptos por medio de palabras específicas. Como recordará de una conferencia anterior, las abstracciones son la identificación de lo que dos o más cosas tienen en común. En el nivel perceptivo de conciencia, tratas con entidades firmes y absolutas. Percibes las cosas que son lo que son para lidiar con la realidad. En el nivel conceptual, para que su pensamiento se corresponda con la realidad, sus conceptos y las palabras que usa para denotarlos tienen que ser tan firmes y absolutos como la realidad misma. Tienen que decir lo que quieren decir. Tienen que significar entidades, atributos, eventos o relaciones específicos percibidos en la realidad, y solo esas entidades, atributos, eventos o relaciones específicos. Si la palabra verde denota el concepto de un determinado atributo de color, que hierba verde, hojas verdes, un vestido verde, una alfombra verde tienen en común, entonces eso es lo que denota la palabra verde. Esa es la identidad del concepto. Y para seguir siendo un concepto, no puede tener otro significado. Si comienzas a usar la palabra verde indiscriminadamente y al azar para denotar un objeto verde hoy, uno rojo mañana, un objeto suave la próxima semana, uno caliente el próximo mes, entonces la palabra se ha convertido en un sonido inarticulado que no denota nada, y la representación correspondiente en tu mente, que debería haber sido un concepto, ahora es simplemente un parche de niebla mental. La ley de la identidad es el vínculo entre la metafísica y la epistemología, entre la existencia y la conciencia. Es el axioma básico de la realidad que el hombre debe seguir como regla básica en todo su pensamiento. En realidad, las cosas poseen identidad. Son lo que son. En el pensamiento, es la mente del hombre la que tiene que proporcionar identidad a sus conceptos. No puede hacerlo por capricho o por preferencia subjetivista. Solo puede hacerlo haciendo que sus conceptos denoten aspectos específicos de la realidad. Tiene que mantener el favoritismo de la ley de la identidad en su mente tan totalmente como se mantiene en la realidad.
Si falla en hacer esto, lo que sucede en su mente ya no es conciencia, ni pensamiento, ni razón, ni conocimiento. La identidad de un concepto es su definición. Los guardianes o destructores de su eficacia mental, de su inteligencia, de su conocimiento, de su capacidad para lidiar con la existencia son las definiciones de sus conceptos y de las palabras que denotan sus conceptos. Cuando estas definiciones son absolutas en su precisión, son sus guardianes. El grado de su imprecisión, de su vaguedad, es el grado en que se convierten en sus destructores. Cuando las definiciones son precisas, son las herramientas del pensamiento. Cuando son imprecisos, son los impedimentos, los bloqueos, las barreras al pensamiento. ¿Qué es una definición? Una definición es un enunciado que identifica las características esenciales del aspecto de la realidad que denota un concepto. Una definición nombra la identidad de un concepto nombrando las características esenciales de la entidad, atributo, evento o relación que denota ese concepto. ¿A qué nos referimos con esencial? Nos referimos a aquello que hace que una cosa sea lo que es y la diferencia de todas las demás cosas. El hombre sabe eso, sin lo cual no sería el tipo de cosa que es. Por ejemplo, supongamos que definimos el concepto hombre como un ser vivo que camina sobre dos piernas. Esto es cierto del hombre, pero no sería una definición porque no nombraría las características esenciales del hombre. No nombraría aquello que lo hace lo que es y lo diferencia de todas las demás entidades. Un hombre puede perder sus piernas o ser incapaz de caminar, pero seguiría siendo un hombre. Supongamos que definimos al hombre como un bípedo sin plumas. Esto es cierto para los hombres, pero también es cierto para los pollos desplumados. Así que no sería una definición. No nombraría lo que es verdad solo del hombre. La definición correcta de hombre es un animal racional. Racional significa poseer la facultad de la razón. Animal significa un organismo vivo que posee el poder de locomoción. Ahora, ¿por qué elegimos esto como esencial para la entidad que denotamos con el concepto hombres? Porque sin estas dos características, la animalidad y la facultad de la razón, la entidad en cuestión no sería un hombre. Si una entidad no es un animal, sino un objeto inanimado, no es un hombre. Si una entidad es un animal, puede ser un hombre, pero también puede ser un perro, un pájaro o un pez. Ahora bien, si nombramos el animal característico y le agregamos el racional característico, eso constituye una definición completa, porque la capacidad de razonar pertenece solo al hombre y lo diferencia de todos los demás animales. Los conceptos que denotan el material primario del conocimiento humano, es decir, las sensaciones o los datos de los sentidos, se definen mediante lo que se llama definiciones ostensivas, es decir, señalando los objetos apropiados y diciendo, quiero decir esto. Para saber o comunicar lo que quiero decir con verde, tendría que señalar varios parches verdes y decir esto. Pero los conceptos superiores requieren una larga cadena de definiciones precisas para ser reducidos o traídos de vuelta o conectados a su base en la realidad perceptiva. Por ejemplo, el concepto de justicia denota un cierto tipo de principio moral, y un principio moral denota un cierto tipo de estimación, y una estimación denota un cierto tipo de elección en la mente de un cierto tipo de entidad, a saber, el hombre. Fue Aristóteles quien identificó las reglas por las cuales uno formula definiciones de conceptos que no están definidos ostensiblemente. Para formular una definición correcta, una definición que identifique los elementos esenciales de una clase particular de entidades, se debe incluir esa clase en una clase más amplia y diferenciarla de todos los demás miembros de esa clase más amplia.
Por ejemplo, cuando definimos al hombre, lo hicimos al incluir la clase de entidades que son hombres en la clase más amplia de animales. Y diferenciamos a los hombres de todos los demás animales por la característica de que solo los hombres poseen la capacidad de razonar. Los dos aspectos del proceso de formulación de una definición se denominan género y diferencia. Género significa la clase más amplia o general en la que incluimos las entidades a definir. Diferencia significa la característica que diferencia a estas entidades de todas las demás entidades, incluidas en el género. La regla aristotélica y la regla de las definiciones es que una definición debe consistir en un género y una diferencia. Observe lo que sucedería si no siguiera esta regla. Si omitiste el género y definiste al hombre simplemente como algo que posee la capacidad de razonar, no has declarado que es el hombre. Has nombrado solo uno de sus atributos. O si omites la diferencia y defines al hombre solo como un animal, no lo has separado de todos los demás animales. Recordará de una conferencia anterior que el proceso de abstracción consta de dos partes: aislamiento e integración, o separación y unión. El mismo principio se aplica al proceso de formulación de definiciones. Para definir un concepto, lo integramos en un género y lo aislamos por medio de una diferencia. La unimos con una clase más amplia y la separamos por medio de su característica particular. De esta manera, el sistema de archivo de un subconsciente se mantiene en orden y la mente de uno sabe exactamente dónde encontrar el significado de cualquier palabra o concepto que use. Busca el significado de la palabra hombre en la categoría etiquetada animales y encuentra la definición que pertenece solo al hombre. De esta manera, cada concepto en la mente de uno tiene una identidad específica, un significado específico y no se confunde con ningún otro concepto. Pero debéis recordar que la estructura del conocimiento del hombre y de sus conceptos es jerárquica, al igual que la estructura de sus definiciones. La precisión de cualquier definición en particular depende de la precisión con la que uno ha definido los conceptos que utiliza. Por ejemplo, la precisión de la definición de que el hombre es un animal racional depende de la precisión con la que se hayan definido los conceptos de animal y racional. Todos los conceptos y todas las definiciones tienen que ser archivados y archivados en la mente de uno. Tienen que ser identificados e integrados, y este proceso tiene que mantenerse, ampliarse, refinarse, expandirse con el crecimiento y la expansión del conocimiento de uno. Permítanme darles un ejemplo. Cuando un niño comprende por primera vez la diferencia entre los seres vivos y los objetos inanimados, su propia definición de hombre sería en efecto una cosa que se mueve y hace ruidos. Esto distinguiría a los hombres de las cosas que no se mueven o hacen ruidos de las cosas que son inertes e inanimadas. Y tenga en cuenta esto, sería una definición correcta, verdadera y válida en el contexto del conocimiento del niño. En esta etapa, el niño aún no ha comprendido la diferencia entre los hombres y otros animales. Puede observar que los niños necesitan un proceso de aprendizaje bastante largo antes de comprender completamente esta diferencia. A medida que el conocimiento del niño crezca, ampliará su definición de hombre a una cosa que se mueve, hace ruidos, camina sobre dos piernas y no tiene pelaje, a diferencia de los perros o los gatos. De nuevo, en el contexto de su conocimiento, esta es una definición perfectamente válida. Necesitará mucho tiempo antes de que la definición de animal racional se vuelva significativa para él. Pero, por favor, tenga en cuenta esto. Cuando llegue a esa etapa, no encontrará que tenga que revertir o contradecir sus definiciones anteriores. No eran falsas, eran verdaderas de la realidad.
Y ahora no tiene que descartar el conocimiento que identificaron. Simplemente incorpora ese conocimiento en una definición que incluye un conocimiento mucho más amplio. Cuando ahora define al hombre como un animal racional, esta definición implica los hechos de que el hombre se mueve, hace ruidos, camina sobre dos piernas y no tiene pelaje. Todos estos hechos siguen siendo ciertos para el hombre, pero en el contexto del conocimiento de un adulto, estos hechos no son suficientes para distinguir el concepto de hombre de todos sus otros conceptos. Ya no son los hechos esenciales. Ya no pueden servir como definición. Este ejemplo ilustra el proceso por el cual el hombre adquiere conocimiento y por el cual mantiene sus archivos mentales en orden racional, así como el papel de las definiciones en este proceso. Es un proceso por el cual el hombre amplía el alcance de su capacidad de diferenciar, de discriminar entre todos los aspectos de la realidad que se enfrentan a su conciencia. Al formar o aceptar un nuevo concepto, siempre debe formular una definición que distinga este concepto de todos sus otros conceptos. Así, aprende a pensar y a percibir en términos de lo esencial, en términos de diferenciaciones precisas y específicas. Aprende a dotar a sus conceptos de significados específicos, es decir, de identidades específicas. Y mantiene su conocimiento, sus conclusiones, sus convicciones, libres de cualquier contradicción. No cometa el error en este punto de decidir que las definiciones son, por lo tanto, subjetivas o relativas. Las definiciones dependen del contexto total del conocimiento de un hombre, pero la definición que es objetivamente correcta en cualquier etapa de su desarrollo es la definición que abarca el contexto de todo el conocimiento disponible para él en ese momento y en ese sentido. Por ejemplo, la definición de hombre de un niño no choca con nuestra definición de adulto. Es simplemente más generalizado, menos específico, y también lo es el estado del conocimiento del niño, y también lo son los problemas con los que trata. Pero si un adulto decidió reclamar es válida, la definición del hombre como una cosa que se mueve y hace ruidos, ignorando todo el resto de su propio conocimiento, ignorando todo el conocimiento disponible para que aprenda. Esa sería una definición falsa y subjetiva. Nada es más desastroso que el tipo de conclusiones a las que llegan los hombres y el tipo de acciones que intentan, cuando sus conceptos carecen de definiciones firmes, absolutas y precisas, y su conocimiento, por lo tanto, no está integrado. Si entiendes qué caos ocurriría dentro de tu conciencia si fueras vago sobre el significado y la aplicación de un solo concepto como el verde, puedes imaginar fácilmente lo que sucedería dentro de una mente que intenta extraer abstracciones para integrar conceptos en conceptos más amplios, sin definiciones precisas, sin una comprensión clara de qué es lo que denota cualquiera de sus conceptos. Puedes imaginar fácilmente lo que sucederá cuando una mente así intente funcionar en el nivel de las abstracciones más altas y complejas, como el amor, la poesía y el individualismo. Con lagunas de significado a lo largo de su cadena mental, con aproximaciones vagas y nociones indefinidas, con el caos construido sobre el caos y la niebla abstraída de la niebla. Es en este nivel y por estas razones que verás maridos que declaran que el amor consiste en perdonar sus acciones más despreciables. Esteticistas que declaran que la poesía consiste en sonidos sin rima, ritmo o significado. Científicos que declaran que los electrones tienen libre albedrío. Conservadores que proponen reclutar a todos para el trabajo obligatorio y confiscar la propiedad de todos con el propósito de preservar el individualismo. Si desea poner orden en sus archivos mentales y eficiencia en sus métodos de pensamiento, comience por formular definiciones precisas para los conceptos que utiliza.
Usted, por supuesto, no podrá hacerlo todo de una vez, pero sí, cada vez que consideras un problema, estableces como regla comenzar por definir al menos cada concepto clave involucrado. Te sorprenderá en qué medida aclarará tu pensamiento y cuanto más fácil se volverá progresivamente la tarea de definir. Pero recuerda que definir es diferenciar. Recuerde que una definición debe consistir en elementos esenciales, lo que significa que debe distinguir un concepto en particular de todos los demás conceptos en su mente. Hay muchas reglas específicas y útiles para observar en el proceso de formulación de definiciones correctas, pero estas reglas son extensiones y elaboraciones implícitas en la regla aristotélica básica de género y diferencia. Tales reglas adicionales deben estudiarse para lograr una precisión total en el método de pensamiento de uno, después de estar completamente familiarizado con la regla básica. Esta noche, discutiré solo una de estas reglas adicionales porque es un corolario de importancia crucial de la regla básica, y porque su incumplimiento representa un error desastrosamente generalizado. Se le conoce como la regla de la fundamentalidad. Establece que una definición debe incluir la característica esencial y fundamental de la cosa que se define. Fundamental en este contexto significa aquello que es una característica primaria, no una consecuencia secundaria. Lo que es una causa, no un efecto. Por ejemplo, si definimos al hombre como un ser que posee la capacidad de estudiar álgebra, sería una definición falsa, una violación de la regla de la fundamentalidad. Es cierto que el hombre es el único ser que posee la capacidad de estudiar álgebra, pero esa capacidad no es primaria. Es simplemente una de las consecuencias de una capacidad fundamental, de la capacidad de razonar, que tiene muchas otras consecuencias. Es la característica primaria, fundamental, la capacidad de razonar, lo que es esencial para el hombre y lo distingue de todos los demás seres vivos, no cualquier consecuencia secundaria de esa característica. Al formular una definición, entonces no se puede elegir algún atributo al azar. Uno debe buscar la característica fundamental. Uno debe considerar todos los aspectos conocidos que distinguen a esta entidad particular de todas las demás entidades, y luego seleccionar la característica que es la causa de estos aspectos. Permítanme darles algunos ejemplos de lo que sucedería si uno ignorara la regla de la fundamentalidad. Se podría definir al hombre como el animal que sabe tejer cestas, o el animal que sabe leer francés, o el animal que usa cafeteras eléctricas, o el animal al que le gustan las películas. Todas estas características pertenecen solo a los hombres. Los animales inferiores no los poseen, pero todas estas características no son esenciales y, por lo tanto, todas esas definiciones son falsas. Estos ejemplos muestran el error de elegir algún atributo aleatorio como la diferencia de una definición. Ahora permítanme darles algunos ejemplos del mismo tipo de error, es decir, ignorar la regla de la fundamentalidad al elegir algún atributo aleatorio como el género de una definición. Entonces se podría decir que un rascacielos, un roble, un poste de telégrafo y un hombre de más de 6 pies de altura son entidades del mismo tipo, del mismo género porque todos son altos. O se podría decir que los hombres, las gallinas, las mesas y las sillas son entidades del mismo tipo, del mismo género, porque todos tienen patas. La violación de la regla de la fundamentalidad. El error mejor descrito como definición por no esenciales. Es quizás el más desastroso de todos los errores que los hombres pueden cometer en sus definiciones. Por ejemplo, ciertos sociólogos y psicólogos modernos definirán al hombre como el animal con sentido del humor. Will, el sentido del humor es descaradamente una consecuencia del hecho de que el hombre posee una mente. Y más específicamente, es una consecuencia de ciertas premisas especiales en su mente.
pero si se toma el sentido del humor como una característica esencial y fundamental del hombre, entonces uno no tendría demasiada dificultad en argumentar que una hiena es un hombre porque una hiena se ríe. Y también se podría argumentar que los hombres son hienas. Tal afirmación tal vez no esté muy lejos de la intención de las personas que definirán al hombre de esta manera. O considere la definición de verdad que dan algunos miembros de la Escuela de Filosofía Positivista Lógica y que proponen en algunas de nuestras principales universidades. La verdad es aquello que es públicamente verificable. Ahora, ciertamente es el caso de que lo que es cierto se puede verificar públicamente. Pero esto es solo una consecuencia secundaria, no esencial, del hecho fundamental de que la verdad es lo que corresponde a la realidad. Si una afirmación es verdadera, entonces el público que percibe la misma realidad, o cualquier parte del público o cualquier individuo podrá verificar si esa afirmación se corresponde o no con la realidad si elige verificarla. Pero no es su verificación ni su sanción lo que hará que la afirmación sea cierta. Es la correspondencia de la declaración con la realidad y el estándar por el cual uno juzga. Esta correspondencia no es ninguna acción del público, sino lógica. Usted oye ejemplos de tales definiciones por no esenciales constantemente hoy en día, solo que es posible que no las reconozca. Por ejemplo, fue una estrategia de los comunistas, especialmente frecuente en la década de 1930, calificar de fascista a cualquiera que se opusiera a ellos. El fascismo es, por supuesto, el nombre de una forma particular de estatismo político. De hecho, es una especie de socialismo. Históricamente, es cierto que los fascistas y los comunistas a menudo se oponían entre sí, como pandillas rivales que luchan por el mismo territorio. Pero la oposición al comunismo apenas es el significado esencial del fascismo, del mismo modo que la oposición al fascismo es el significado esencial del comunismo. Pero al inculcar en la mente del público la noción de que el significado de fascismo era oposición al comunismo, los comunistas pudieron hacer de esta definición por no esencial una de sus calumnias intimidatorias más famosas. Más tarde, esta técnica fue asumida por muchos liberales, de modo que ahora muchos de ellos se esfuerzan por inculcar la noción de que el significado del fascismo es la oposición al estatismo del bienestar. Ahora, si quieres entender la esencia de este tipo de pensamiento, la esencia del método involucrado, te daré un ejemplo de ello en su forma más pura. Leeré un pasaje de un libro titulado Lenguaje y pensamiento en la esquizofrenia. Esta es una colección de artículos presentados en una reunión de la Asociación Americana de Psiquiatría, publicados por University of California Press. Este pasaje en particular es de un artículo titulado sobre leyes específicas de la lógica en la esquizofrenia, por Eulo Maris. Un paciente esquizofrénico del manicomio de la Universidad de Bonn creía que las cajas de cigarros y el sexo de Jesús eran idénticos. ¿Cómo llegó a esa extraña creencia? La investigación reveló que el eslabón perdido para la conexión entre la caja de cigarros de Jesús y el sexo fue suplido por la idea de estar rodeado. En opinión de este paciente, la cabeza de Jesús, como de un santo, está rodeada por un halo, el paquete de cigarros por la banda de impuestos y la mujer por la mirada sexual del hombre. Aparentemente, nuestro paciente tenía la sensación de que un paquete de cigarros o la vida sexual de Saint eran idénticos. Es decir, los sentimientos que experimentó cuando habló de un paquete de cigarros santos o de la vida sexual eran los mismos. La diferencia entre el pensamiento normal y el esquizofrénico parece ser que, mientras que para una persona normal la sensación de estar rodeado es solo uno de los muchos accidentes, para el paciente esquizofrénico es la cualidad que expresa la esencia. Creo que esto deja gráficamente claro el significado de las definiciones por no esenciales y por qué uno debería eliminarlas de su pensamiento.
Pero esta cita menciona otro aspecto crucial del pensamiento ineficiente, un hábito mental responsable de una gran cantidad de desastres intelectuales. Es decir, la sustitución de las emociones por el pensamiento. La incapacidad de distinguir el pensamiento de las emociones, los hechos de los sentimientos, el tratamiento de las emociones como herramientas de cognición como fuentes de conocimiento. Observe la explicación del médico de la causa de las conclusiones del esquizofrénico, y cito de nuevo. Aparentemente, nuestro paciente tenía la sensación de que la vida sexual de un paquete de cigarros de Saint era idéntica. Es decir, los sentimientos que experimentó cuando habló de un paquete de cigarros santos o de la vida sexual eran los mismos. Obviamente, el único estándar por el cual el esquizofrénico juzgaba la verdad, la realidad, la identidad, la lógica, las definiciones, el conocimiento, todos los aspectos de la conciencia eran sus sentimientos. Si sentía que los tres objetos eran iguales, para él eran lo mismo. El atributo que escogió para probar su creencia, el atributo del cerco, no era el resultado del pensamiento, sino de la racionalización. Racionalizar significa elegir una explicación aleatoria para justificar los sentimientos de uno y atenerse a ella independientemente de la razón, la lógica, la evidencia o el argumento. De hecho, cada vez que escuchas a una persona mantener obstinadamente algún argumento absurdo a pesar de cualquier evidencia en contrario, estás observando a una persona que ha suspendido el pensamiento y está afirmando el sinsentido para justificar algún sentimiento que es la causa real de su creencia. Una persona cuerda no suspende su pensamiento con tanta frecuencia o tan a fondo como un esquizofrénico. Sin embargo, recuerda que siempre y en la medida en que te permitas creer que es verdad. Porque creo que es verdad. Estás actuando según los principios epistemológicos de la esquizofrenia en ese momento y, en esa medida, un esquizofrénico no puede cambiar sus métodos de pensamiento. Puedes. Es terriblemente importante distinguir muy claramente en cada tema lo que piensas y lo que sientes, y estar en guardia contra cualquier mezcla de los dos. Esto no significa que tengas que reprimir tus sentimientos. Solo significa que tienes que saber cuál es un sentimiento y cuál es un efecto de juicio racional. Y siempre que el juicio de tu mente choca con tus sentimientos, es el juicio de tu mente, no tus sentimientos, lo que debes aceptar como tu herramienta de cognición, como tu guía hacia la realidad. Por ejemplo, si decides tomar una determinada acción porque has concluido, por razones racionales, que esa acción es correcta, y descubres que te da placer. Esa es la relación adecuada entre el pensamiento y la emoción. Pero si decides que una acción es correcta exclusivamente porque te da placer, entonces estás invirtiendo la causa y el efecto. Estás tomando una emoción como una herramienta de percepción. Estás asumiendo que tu emoción demuestra que la acción es objetivamente correcta. El enfoque en los sentimientos de uno como la preocupación principal es uno de los distorsionadores cruciales del pensamiento. Y déjame darte un ejemplo de cómo puedes tomar las emociones como herramientas de cognición sin siquiera ser plenamente consciente de que eso es lo que estás haciendo. Supongamos que estás leyendo una novela en la que el héroe parece ser un individualista y te has muerto de hambre por tal novela. En el capítulo 1, el héroe rechaza un trabajo muy bueno, en lugar de conformarse a las ideas de los demás. Sientes una emoción fuerte, una emoción de admiración y de placer. Y esta emoción, válidamente, es importante para ti. Es el tipo de emoción que racionalmente quieres sentir. En este punto, puede hacer una de dos cosas. Puede continuar percibiendo, ver de qué se trata el libro, juzgar lo que está leyendo o puede perderse en el placer que siente. Concéntrate solo en eso. Busque solo formas de mantenerlo, ignorando y evadiendo cualquier evidencia que pueda contradecirlo. Si haces este segundo, podrías hacerlo sin una decisión consciente.
Puede suceder como resultado de un hábito de pensar, un método de percepción por el cual, durante un largo periodo de tiempo, ha otorgado la máxima prioridad a lo que siente. Luego, a medida que continúa leyendo la novela, se muestra al héroe estableciendo una cooperativa socialista, que dice que resolverá de una vez por todas el problema de los empleos para todos. Si tu mente está funcionando racionalmente, percibirás que has cometido un error. Es decir, que lo que este libro predica no es individualismo. Pero si estás enfocado en mantener tu emoción a cualquier precio, entonces comenzarás a racionalizarla por cualquier medio posible. Te dirás a ti mismo que el héroe realmente cree en su ideal y esto lo convierte en un individualista. O que está luchando por su idea para seguir siendo un héroe, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes leer todo el libro de esta manera, leyendo en él lo que quieres y explicando lo que no se ajusta a tus deseos. Cegándote a ti mismo, destruyendo tu percepción por el bien de tu emoción. Un año después, es posible que vuelvas a leer el mismo libro, con un estado de ánimo diferente y te preguntes con asombro indefenso, ¿por qué pensé lo que pensé? Otro hábito mental que puede bloquear la eficiencia de su pensamiento es la falta de integración de sus ideas. El hábito de tratar sus convicciones sobre diferentes temas como si no tuvieran relación entre sí, como si cada tema estuviera encerrado en un cuadrado separado y suspendido en el vacío. Las personas son capaces de mantener el sinnúmero de opiniones contradictorias que tienen solo por un fracaso de la integración, al negarse a considerar la relación de una idea con otra. Por ejemplo, si un hombre decide en el campo de la economía que la libre empresa es el mejor sistema, y en el campo de la moral, que uno debe ser altruista, solo puede hacerlo por un fracaso de la integración. Si crees que nunca podrías amar a una persona que no vale nada, pero que debe ser amado incondicionalmente, sin importar lo que hagas o seas, es un fracaso de la integración. Si mantienes esa fuerza es inmoral, pero recoges el bolsillo de tu vecino, es un fracaso de la integración. Si crees que los seres humanos deben tratar entre sí racionalmente, pero la única explicación que le ofreces a un niño por tu orden es que lo ordenas, es un fracaso de la integración. Hay una forma particular de falla en la integración, que llamamos caída de contexto. Por ejemplo, si tengo una pelea con un amigo y acordamos discutirlo la noche siguiente, y a la noche siguiente, ella entra y alegremente sugiere que vayamos al cine. Sin mencionar la pelea, ha olvidado o evadido el contexto, el problema sin resolver que aún existe entre nosotros y actúa como si la pelea nunca hubiera tenido lugar. El señor Brandon cuenta la historia de uno de sus pacientes que, durante una entrevista psicológica, llegó a comprender ciertas causas clave de sus problemas. Estaba muy emocionado y feliz y se fue al final de la hora, prometiendo que estaba seguro de que la parte de atrás de su problema estaba rota y que ahora tenía cosas tremendas en que pensar. Y dijo que daría un informe completo sobre su pensamiento la semana siguiente, la próxima sesión, la próxima semana. Entró a la oficina buscando indiferente, abatido. ¿Cómo estás?, preguntó el señor Brandon. El paciente suspiró. Supongo que estoy bien, dijo el señor Brandon. Dime en qué has estado pensando esta semana. El paciente miró al señor Brandon con la mirada perdida en el espacio. No, 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 no. ¿Por qué preguntas? ¿Qué hay de nuevo en ti? Esto es dejar caer el contexto. Todavía hay otras formas de bloquear la eficiencia del pensamiento de uno, y permítanme ilustrar una importante a través de un ejemplo que nunca he olvidado. Hace varios años, cuando el presidente Truman estaba considerando la nacionalización de la industria del acero debido a las dificultades sindicales, hablé con un hombre que estaba muy a favor de la medida. Discutí con él la inmoralidad y la impracticabilidad económica de tal acción.
Cité los principios de los derechos individuales y los derechos de propiedad. Cité los males de la intervención del gobierno en la economía para probar mi caso, y lo convencí. Dijo que entendía mis argumentos con claridad y que estaba de acuerdo con ellos. La semana siguiente vino y me preguntó por qué el gobierno no debería nacionalizar la industria del carbón. Lo que esto ilustra es la incapacidad de pensar en principios, el intento de simplemente mirar los hechos concretos, comprenderlos y evaluarlos sin hacer referencia a ningún principio abstracto. La mente que hace esto es lo que llamamos encuadernación concreta. Un hombre con una mente limitada por lo concreto considera problemas particulares, olvidando cualquier teoría que pueda conocer, tratando de resolver problemas sin ningún principio que sirva como estándar. Para él, las teorías son solo un juego de ajedrez intelectual, algo con lo que se juega y se habla, pero que no se aplica a la realidad y no se usa en el pensamiento cuando se trata de resolver un problema. Este es el hombre que no ve el bosque por los árboles. La otra cara de esta misma moneda y de este mismo error es el hombre que no ve los árboles por el bosque. Ese es el hombre que no tiene nada en la cabeza más que abstracciones flotantes. Es decir, abstracciones que no puede concretar, que cree sin tener idea de lo que realmente significarían en la realidad. Un ejemplo de este tipo de pensamiento es una reunión en la que un candidato político declara que defiende un presupuesto equilibrado, la disminución de impuestos y el aumento del gasto público, y su audiencia estalla en aplausos. Nadie que entendiera concretamente lo que significaban estas abstracciones podría aplaudir. Un hombre que sostiene abstracciones flotantes entiende las palabras no en términos de lo que denotan, sino en términos de lo que connotan. Las palabras connotan cosas para él, evocan emociones agradables o desagradables, asociaciones, recuerdos que sugieren que no denotan. Sus abstracciones flotan en el espacio, atadas a los significados, a los hechos, a la realidad. La mente que está ligada a lo concreto y la mente que usa abstracciones flotantes parecen ser opuestas. Uno es un babiti reflexivo, el otro un intelectual abstracto de Torre de Marfil. Pero, de hecho, ambos tienen la misma premisa básica. Ambos creen que no hay conexión entre los hechos y las ideas, entre la realidad y el pensamiento, y no habrá mucha diferencia en los errores desastrosos de sus dos métodos de pensamiento. Damas y caballeros, los temas que he discutido esta noche representan solo algunos de los primeros pasos en lo que en realidad es una nueva ciencia, la ciencia del pensamiento eficiente. Esto forma parte de una disciplina más amplia a la que hemos dado el nombre de psicoepistemología. La psicoepistemología es el estudio de las operaciones mentales que caracterizan el método de un hombre para tratar con la realidad. Les he dado solo algunas pistas significativas a lo largo del camino hacia la mejora y corrección de los métodos de pensamiento de uno. Puede comprender fácilmente que no importa cuánto aprenda en estas 20 conferencias, no importa qué nuevo conocimiento adquiera, su capacidad para usarlo, aprovecharlo, aplicarlo a los problemas reales de su vida diaria, no puede ser mejor que la eficiencia de sus procesos de pensamiento. Si pudiera lograr un solo objetivo esta noche, me gustaría al menos hacerle saber que hay un problema que requiere urgentemente su atención. Me gustaría hacerte consciente de tus procesos mentales. Me gustaría comenzar con la tarea más importante de todas, pensar en pensar.